Buenos días, hermanos. Una nueva oportunidad para estudiar el libro de Ezequiel. Hoy vamos a hacer una introducción a los últimos capítulos de Ezequiel, los capítulos 40 al 48. Así que ojalá los pueda leer. Son bien largos, hay que tener bastante concentración para leerlos. Son muy descriptivos, pero muy interesantes. Les invito a orar. Señor, gracias te damos porque hemos podido estudiar, estamos llegando al final de este libro de Ezequiel, eh, mensaje que tú le entregaste a este profeta hace 2600 años atrás. Señor, te pedimos que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas hoy. En nombre de Jesús, amén. Bueno, como decía, hemos llegado ya al capítulo 40. Y obviamente que es tanto el contenido que vamos a hacer como una introducción a los principales conceptos que encontramos acá. Así que va a quedar para cada uno de tarea, ¿no es cierto? Leerlo en detalle, quizás buscar las referencias, que voy a ir muy rápido, pero para buscar las referencias con posterioridad. Así que volvemos a una nueva visión del profeta Ezequiel en el año, de nuevo, acuérdense Ezequiel siempre dando estas fechas tan precisas, 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, o sea, el primer día, a 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada. ¿Ya? Referencias precisas. En aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. ¿Mm? Así que traducido a nuestra forma de contar los años, 573 antes de Cristo. Habían pasado 25 años desde el comienzo del exilio y se acuerdan que Ezequiel, si van al capítulo 1, llevaba ya 5 años, cuando él cumplió 30, llevaba 5 años de exilio. Por lo tanto, desde esa primera visión que tuvo al lado del río Quebar, ¿se acuerdan? Han pasado ya 20 años. ¿Mm? Que él ha estado cumpliendo con este llamado de Dios a entregar su palabra a todo este remanente del pueblo que estaba exiliado en Babilonia. Eh, Así que recordemos que en una de las imágenes, una de las visiones que él tuvo, Dios, ¿no es cierto?, le muestra toda la primera etapa de su ministerio fue en realidad anunciar el juicio de Dios y anunciar la destrucción de Jerusalén, que efectivamente después llegó, ¿ya? Y aquí ya han pasado, ¿no es cierto?, 14 años, dice, desde que esa ciudad fue conquistada, en el 587 antes de Cristo. Así que Dios se había ido, una de las visiones que él tuvo, Dios se fue de ese lugar. ¿Mm? ¿Qué era el templo? ¿Qué era el templo, el tabernáculo? Más que quizás nosotros lo entendemos como un lugar de adoración, la definición de templo, ¿ya? Y como digo, el tabernáculo para Moisés y después el primer templo que fue destruido, ¿no es cierto?, junto con Jerusalén, era en realidad el lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿ya? Esa es la definición de templo. Por supuesto que se adoraba ahí, pero era donde estaba la presencia de Dios. ¿Mm? Y por lo que vimos en la historia y lo que Dios le había dicho a Ezequiel, que su presencia se iba a ir de ahí, ¿ya? Ya no estaba, los productos del pecado, ¿ya? Se había ido. ¿Mm? Incluso en el desierto, antes que llegaran a la tierra prometida, ¿cierto? Cuando estaban bajo el liderazgo de Moisés, hartos años antes de lo que estamos acá, ¿no es cierto? Probablemente del orden de 800 años antes. Y fíjense lo que dice. En un momento Dios, la ira de Dios por el pecado de ese pueblo, dice ya, ¿sabes qué? Los voy a dejar entrar a la tierra prometida, pero no voy a ir con ustedes. ¿Y qué es lo que dice Moisés? Moisés dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Mm? O sea, ¿cuál era lo principal, la principal característica que los convertía en pueblo de Dios? Era la presencia de Dios, la compañía de Dios. ¿Mm?
Entonces Ezequiel sabía esto, no, él claramente, igual que toda la gente, quería volver algún día a su tierra, a su país, pero él sabía que si era, no tenía ningún sentido volver a Palestina, a esa tierra, si es que, igual como había dicho Moisés antes, si es que Dios no iba con ellos. ¿M? Si Dios no volvía a morar, porque él había visto, ¿no es cierto?, cómo Dios había ido de ahí, no tenía sentido, ¿no es cierto?, no tenía valor ya tener un lugar físico donde vivir. ¿M? Recordemos cuando lo vimos, ¿no es cierto?, el clímax de este evangelio, de estas buenas noticias de Ezequiel, en el capítulo 37, 26 al 28. Decía, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. O sea, pondré mi vivienda para ellos, entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. O sea, aquí había una promesa, ¿no es cierto?, que Dios iba a habitar. ¿Mm? Y bueno, Ezequiel, si sacan la cuenta, han pasado 20 años de la primera visión, por lo tanto tenía 50 años. Esa era la edad de Ezequiel. Y si ustedes leen el capítulo 40, se van a encontrar, ¿no es cierto? Dice ahí en el 1, y me llevó allá una visión. ¿A dónde lo llevó? En el capítulo, versículo 2, 42, a la tierra de Israel. Lo llevó, ¿no es cierto?, en una visión, como quien nosotros hoy día podemos decir fácilmente, un tour virtual. Nos imaginamos perfectamente, ¿no es cierto? Lo llevó y dice, lo puso sobre un monte alto, ¿ya? Y le hace ver una visión. ¿Mm? Eh, entonces, Ezequiel estaba con esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuándo podrían volver a habitar la tierra? ¿Mm? ¿Cuándo se haría esta realidad que leímos en el capítulo 37? ¿Cuándo se cumpliría? ¿Mm? ¿Cuándo volvería la gloria de Dios o Dios mismo a habitar? ¿Ya? Referencias en estos capítulos, por ejemplo, 43 del 1 al 5, dice, en medio de esta visión, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. ¿Se acuerdan? Capítulo 10, 11 de Ezequiel, que ya había tenido un tour virtual, pero era para ver todo el pecado, toda la corrupción y la posterior destrucción. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. ¿Ya? Vio la gloria de Dios e inmediatamente él se postra como ¿no es cierto?, un temor de Dios. ¿Mm? Y dice, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Mm? Ese es el tema principal de todos estos capítulos. ¿Ya? Como por ordenar un poquito, van a ver los primeros capítulos, 40, 43, 41, 42, ¿no es cierto? Hasta el 43, habla del templo. ¿Mm? Habla del templo. Luego, del 43, habla de los sacrificios que se iban a hacer en el templo. Y al final, habla, ¿no es cierto?, de la tierra. ¿Mm? De la tierra que Dios le iba a entregar a su pueblo. Así que esos son como los tres grandes temas, si ustedes los quieren ordenar para tratar de entenderlo. Entonces, el templo, recordemos, tiene que ver con la presencia de Dios, ¿ya? Los sacrificios tienen que ver con la actitud correcta, podemos decir, la relación correcta con Dios, ¿Mm? ¿Ya? Y el tercero era este gran anhelo, ¿no es cierto?, del pueblo, que tener una tierra donde vivir en armonía, vivir en paz, ¿ya?
Y imagínense teniendo a Dios mismo habitando entre ellos. Esos son como los tres grandes bloques de estos capítulos. ¿Mm? Así que la primera parte, ¿no es cierto?, del 40 hasta el 43, está en esta visión, ¿no es cierto? Y dice que lo puso sobre un monte muy alto y había un varón, ¿m?, que su aspecto era como de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. O sea, como, no se imagina, ¿no es cierto?, una vara, un instrumento de medición, ¿ya? Y este varón, ¿no es cierto?, le hace un verdadero tour, un tour virtual, ¿ya? ¿Por dónde le hace este tour virtual? ¿Mm? Y le dice, ojo, abre bien tus oídos, ¿ya? Mira con tus ojos, dice, y pon atención en todo lo que te voy a mostrar, porque tienes que contarlo después, tienes que entregar este mensaje a la casa de Israel, ¿ya? Entonces, le va a hacer este tour de realidad virtual, ¿m?, y tiene que contarlo, ¿ya? Eh, en un computador, Google, ¿no es cierto? Hoy día nosotros lo podemos hacer para un edificio donde no estamos. Así que nos imaginamos muy bien esto. Y es larguísimo, ¿no es cierto? De hecho, hay como dos descripciones, ¿ya? ¿Y en qué consiste? Que este varón lo va guiando y con esta caña de medir, ¿no es cierto? Es como una wincha de medir, va midiendo y va viendo todas las dimensiones de qué cosa. ¿Mm? Un gran edificio, ¿ya? Que sería, dice, ¿cómo lo describe? ¿Mm? Una gran casa, ¿no es cierto?, que se va a convertir en una futura santuario, ¿no es cierto? Ese santuario en medio de ellos que estaba prometido en el capítulo 37, ¿ya? Un gran edificio. Entonces, ustedes pueden ver, incluso pueden hasta tratar de hacerse un dibujo, no es tan fácil, ¿ah? Pueden encontrar, ¿ya? Pueden encontrar dibujos, probablemente buscando en internet, de comentarios, si uno trata de poner todas estas medidas y las dimensiones. Pero no vamos a entrar en el detalle, pero hay algunas cosas que llaman la atención, ¿ya? Lo primero, es algo bastante grande, ¿ya? Un codo, como referencia, un codo como medida se ha usado en hartas culturas, ¿ya? Y era como esta parte, ¿cierto? Desde el codo hasta acá. Y, y se sabe cuánto era un codo en los tiempos de Babilonia, ¿ya? Era 50 centímetros, ¿ya? Así que es súper fácil, si dice 6 codos, 3 metros, ¿ya? 3 metros. Y eso era, por ejemplo, el grosor, dice, y la altura de los muros, ¿ya? Habla ahí en el 5, 45, ¿no es cierto? Eh, Después, por ejemplo, nos habla de los largos que tenían los muros, ¿ya? Largos, ¿ya? De 500 codos, o sea, 250 metros. Imagínense, es un edificio grande, 250 metros, 2,5 cuadras. Pero aquí lo interesante no solamente las dimensiones, sino que fíjense en todo, es como cuadrado, ¿ya? Es totalmente simétrico, eh, totalmente simétrico. ¿M? De hecho, es difícil, no está tan clara como la tercera dimensión, ya está más clara, o hay una descripción que uno podría dibujar en 2 dimensiones, ¿ya? Eh, Así que no quiero entrar mucho en detalle en eso, pero es interesante, ¿no es cierto?, esto que hay toda una descripción así como del templo, ¿no es cierto?, con una simetría perfecta, y con números bien especiales, ¿ya? Números grandes, ¿no es cierto? Números eh, que además tienen, ¿no es cierto?, mismas dimensiones, largo, ancho, ¿ya? Em, Así que, y cambios de altura. ¿M? Así que Ezequiel realmente queda impresionado. Recordemos que él era sacerdote. ¿M? Él entonces tenía muy claro esto de, está descrito los lugares para los sacerdotes, ¿ya? Y este tremendo edificio, ¿m?,
de 250 por 250, tiene una serie de patios, ¿no es cierto?, o atrios, ¿ya? Y finalmente, en la parte más interior, el templo mismo, ¿ya? Em, Así que si ustedes ven la descripción de lo que era, lo que había sido el primer templo, el templo de Salomón, o el tabernáculo, tenía como estos mismos conceptos de que el lugar más interior era el lugar santísimo, donde habitaba la presencia de Dios, después, ¿no es cierto?, el lugar santo un poco más afuera, y los patios más afuera, ¿ya? Em, Así que eh, a Ezequiel, de hecho, que lo llevan en este tour, ¿m? Fíjense que no se le permite entrar al lugar santísimo, ¿ya? Y eso ya está en el 41, capítulo 41, ¿ya? Eh, Dice que este varón, ¿no es cierto?, lo introdujo en el templo, ¿ya? Y iba midiendo altura, ancho, alto, ¿ya? Eh, y iba tomando todas las medidas. ¿M? Pasó al interior, ¿ya? Midió cada poste, ¿m? Cada ancho, cada cosa. Así que en lo más interior era el lugar santísimo, donde Dios iba a habitar, ¿ya? Así que imagínense lo especial que era esta visión para Ezequiel, que había estudiado para sacerdote, que no había templo, no existía, y tener esta visión eh, de, de- de un futuro templo. ¿M? Em, Ahora, ¿cómo fue? O sea, estas dimensiones y todo esto, como yo digo, ustedes traten de hacerlo, no es tan fácil. em, no están las tantas referencias verticales, ¿no es cierto?, de la altura. Em, entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Uno se puede decir, porque se acuerdan que los israelitas o los judíos volvieron. ¿M? Cuando pasaron 70 años, el siguiente emperador, lo hemos hablado, de los persas, les permitió volver, Ciro, reconstruir la ciudad y reconstruir el templo en Jerusalén. Eso se llamó el segundo templo. Y no ocuparon para nada estas dimensiones, ¿ya? Entonces, uno lo primero que se tiene que preguntar es si esta descripción acá tendría que, era un mandato de Dios que le hicieran tal cual así, ¿ya? ¿O a qué se está refiriendo? Ya, le dejamos la pregunta abierta por ahora. ¿M? Como digo, cuando volvieron, construyeron una segunda versión del templo que no seguía para nada esto, o sea, tenía conceptos del antiguo, pero no seguía estos planos. ¿M? No es lo más importante de este capítulo, de estos capítulos, sino que, ¿qué es lo más importante? Capítulo 43. ¿M? Ya leímos una parte del 43, que Dios, ¿no es cierto?, volviera a habitar ahí en medio de su pueblo. ¿M? Y se describe que llega, ¿no es cierto?, desde el oriente su gloria. ¿M? Se había ido también hacia allá. Si se acuerdan, en los capítulos 8 al 11 pueden ver cuando Ezequiel ve que se va la gloria de Dios y ahora ve que retorna. ¿M? Retorna desde el oriente. O sea, va a retornar, está en futuro. ¿Ya? Eh, Así que eh, Ezequiel le toca esta visión privilegiada. ¿M? Y de algo que va a pasar en el futuro, donde dice, ¿no es cierto?, que este rey, Dios mismo, va a volver a habitar. ¿M? Una residencia para él restaurada. ¿M? Fíjese, 43, 7 al 9. ¿M? ¿Qué es lo que dice? Me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en lugares altos. Eso suena
como que quizás habían venerado a antiguos reyes, ¿no? Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí con mi furor. Aquí recuerda, ¿no es cierto? Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. ¿Mm? Entonces, no es solamente que va a venir a habitar a este santuario, sino que para siempre, ¿ya? Asegurando que no va a haber más corrupción, no va a haber más pecados, ¿viste? Vieron que dice, arrojarán lejos de mí sus fornicaciones, eso no podrá entrar más acá, ¿no es cierto? Eh, Así que la presencia de Dios era la distinción máxima como para ellos, como para el pueblo de Israel, como hijos, como pueblo de Dios. Y no sé si se acuerdan que la presencia de Dios iba con ellos antes del primer tabernáculo, ¿ya? ¿Se acuerdan? Éxodo 33, pueden leer ahí 14, 16. Cuando salen de Egipto, ¿cómo iba la presencia de Dios con ellos? ¿Mm? De día, como una gran, ¿no es cierto?, nube, y de noche, como una llama, ¿no es cierto?, de fuego para darles calor. Entonces, Dios, 33, Éxodo 33, 14 y 15, y él le dijo a Moisés, le prometió, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Mm? Así que más que el edificio, la presencia de Dios ya había estado con ellos, y, y ese es, ¿no es cierto?, el propósito de Dios. ¿Mm? Luego Dios les mandó a hacer el tabernáculo, ya, luego el templo, Dios le permitió a Salomón hacer este templo, pero ya desde el inicio del pueblo está esta concepción de que la presencia de Dios, independiente, ¿no es cierto?, de un edificio. ¿Mm? Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3. ¿Qué dice? Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Mm? Esa es la, ¿no es cierto? Y hace aquí Apocalipsis, ¿no es cierto? Juan hace referencia a Ezequiel 37:27. Entonces, esa era la promesa. ¿Mm? Algo interesante, si quieren notarlo, ¿no es cierto?, es que no se menciona el arca en estos capítulos de Ezequiel, ¿ya? Tampoco Jeremías, en una descripción, ¿no es cierto?, que él hace, tampoco lo hace. Y más bien, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan que en el arca misma estaba la presencia de Dios? Aquí el arca no está mencionada explícitamente, pero podemos decir de que acá, ¿no es cierto?, el arca más asociado al pueblo de Israel, pero nosotros hoy día sabemos que está mirando esto, ¿no es cierto?, en un panorama más internacional, ¿ya? De todas las naciones, ¿ya? Le da como más preponderancia a esta ciudad también, que va a seguir describiendo, ¿ya? Isaías, ¿no es cierto?, incluso tiene dimensiones más allá, bastante universales, en la descripción de esto. Por ejemplo, Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Mm? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Es posible que el ser humano me edifique una casa? ¿Mm? El cielo, dice, es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Ya?
¿dónde está el lugar, ¿no es cierto?, que alguien, algún ser humano me puede construir un hogar. ¿Mm? Em, Así que lo central acá, de nuevo, más que se construyera este templo que está descrito acá en esta visión, es más bien una visión de, ¿no es cierto?, del lugar que Dios iba a habitar permanentemente en su pueblo, por eso la simetría, por eso esta perfección, ¿ya? Y, y gracias a la presencia de Dios, ¿no es cierto?, se iba a acabar la idolatría. Eso es lo que está prometiendo. ¿Se acuerdan? Prometió un nuevo corazón, prometió su espíritu. ¿Mm? Y se iba a acabar estas infidelidades que habían hecho los reyes. ¿Mm? Eh, Así que, más que, o sea, ya en el Antiguo Testamento está esta concepción de que el ser humano no le puede construir una casa. ¿Mm? A Dios, sino que, eh, ¿no es cierto? Nosotros que tenemos el Nuevo Testamento, tenemos eh, a Jesucristo, eh, tenemos que ver cómo aplicamos esto a nuestra vida. ¿Mm? Era un mensaje, sí, de ánimo, de todas maneras, para esa gente que estaba en el exilio, que habían pasado ya 25 años. ¿Qué esperanza podía haber? Había sido todo destruido, pero claramente esta visión a ellos también les ayudaba, eh, esperando, ¿no es cierto?, una liberación futura. ¿Mm? Una confianza en que el templo iba a ser restaurado. ¿Ya? 43, 10 y 11, fíjense, el propósito del templo. 43, 10 y 11. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. ¿Se acuerdan que le dijeron que tenía que ver? Y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. O sea, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Mm? Que se acordaran, se avergonzaran de su pecado y que cumplieran con todas sus leyes, que cumplieran con todas sus leyes, ¿ya? Eh, Así que no es que tenía que, ¿no es cierto?, dejarlos tranquilos o fascinados con un nuevo edificio, un nuevo templo, ¿ya? Sino que, de nuevo, ¿cuál es el verdadero interés de Dios con todo esto? ¿Mm? Restaurar la relación del ser humano con Él y que sea su gloria, ¿se acuerdan?, conocida en todas las naciones. ¿Mm? Eh, Así que nosotros hoy en día, ¿mm?, claramente para el pueblo ahí, esta era una visión que les iba a traer esperanza. ¿Mm? De hecho, fueron y los que estaban ahí volvieron y se reconstruyó un templo que no es este templo que está acá. ¿Ya? No cuadra ninguna dimensión, nada. Y de hecho, fíjense que toda esta descripción que dice, y sacaré la fornicación, ¿no es cierto?, sus abominaciones, todo. Sabemos que el pueblo post-exilio, ya que volvió, eran tan seres humanos, tan pecadores como los anteriores, como somos nosotros, ¿ya? Entonces, no se puede literalmente tomar como que el templo que se construyó después haya sido, ¿no es cierto?, exactamente el que está acá. ¿Mm? Entonces, nosotros hoy en día, ¿cómo podemos interpretar? ¿Ya? ¿Cómo se habla del templo en el Nuevo Testamento? Nosotros que ya tenemos el Nuevo Testamento. Sí, tanto en los Evangelios como en Hebreos. ¿Ya? Y en Apocalipsis también. ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? ¿Esperaría Ezequiel que algún día se construyera un edificio con las dimensiones que él vio? ¿Mm? De todas maneras, él tenía la esperanza que se reconstruyera el templo en Jerusalén. ¿Mm? Pero como dijimos antes, cuando se reconstruyó,
tiempos de Esdras y Nehemías, para nada se siguió este diseño. Se llamó el segundo templo, ¿ya? Y, y esta perfección que la que habla este templo acá, ¿no es cierto? Es una perfección que ese segundo templo no tuvo. ¿Mm? ¿Cuál era la intención realmente de Dios a través de esta visión de Ezequiel? ¿No es cierto? Dar a conocer esta esperanza de que esta relación entre Dios y los seres humanos pecadores iba a ser restaurada. ¿Ya? Fíjense, si ustedes leen, en ninguna parte dice acá que debían construir este templo. ¿Ya? Es diferente a las instrucciones que Dios les dio con el tabernáculo y con el primer templo. O sea, ¿se acuerdan que David quería construir el templo? Porque estaba el tabernáculo y Dios le dijo que no. Pero Dios sí le permitió a Salomón construir el primer templo. ¿Ya? Eh, Incluso, si ustedes ven Éxodo 25 al 31, ahí hay instrucciones. Éxodo 25 al 31, instrucciones, ¿ya? Sobre el tabernáculo original, cómo hacerlo. Pero aquí en ninguna parte dice que alguien tenga que construir esto, ¿ya? Eh, Así que es una diferencia, porque acá hay una descripción de algo, pero fíjense bien, no hay ninguna participación humana, ¿m? Ni en la planificación, ni en la construcción. ¿M? Es algo que Ezequiel le tocó ver, pero en ninguna parte Dios le dijo, ¿qué es lo que le dice este varón que lo lleva? Muéstrale a tus hermanos esto, ¿ya? No le dice construyan esto, ¿ya? Eh, Así que la visión, de alguna manera, en un sentido físico, de un nuevo templo sí se cumplió, ¿ya? Pero no es exactamente, ¿no es cierto?, esto lo que nosotros podemos interpretar. ¿Mm? ¿Cómo decimos esto de que el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, 43:7, que nunca más van a profanar su nombre, ¿ya? Sabemos que no cuadra no solo por las dimensiones, sino que porque el pueblo que vivió post-exilio, ¿ya? Hizo las mismas cosas, ¿no es cierto?, inmorales, eh, abominaciones a Dios, a Jehová, que habían hecho sus parientes preexílicos, ¿ya? Fíjense incluso que tenemos a Malaquías, un profeta post-exilio, ¿ya? Malaquías 1, 6 al 13, y esto pasa después del exilio, ¿no es cierto? ¿Mm? Y dice, profecía, palabra de Jehová contra Israel. Parte así, ¿ya? El hijo honra al padre, el 6, y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice. Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Fíjense. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Bueno, y así una serie de cosas que los mismos sacerdotes no estaban cumpliendo. Y por lo tanto no le agradaban a Dios. ¿Ya? Entonces inmediatamente podemos ver que ese segundo templo que se construyó no es esto de lo que está hablando acá, porque Dios le dice a Ezequiel, nunca más profanarán mi nombre. Así que, eh, y esto ocurre, como decíamos, después, ¿ya? Así que no podemos identificarlo con ese. Dios puede reducir su presencia o su habitación solamente a una casa. Primera de Reyes 8:27. Primera de Reyes, fíjense que todavía seguimos en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 8:27. Dice, y esto, ¿no es cierto?,
¿Quién lo habla? Vámonos un poquito más atrás, ¿ya? Esto fue en la dedicación del templo, ¿ya? Cuando fue construido, Salomón, ¿no es cierto?, dijo estas palabras. 8:27 dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? ¿Mm? Así que un edificio físico ya no puede contener. Esta idea ya la tenía Salomón cuando de hecho estaba dedicando el mismo templo. ¿Mm? Así que fíjense, un lugar alto y sublime como este, ¿no es cierto? Vamos a ver qué dice Isaías. Isaías 57, 15, un poco antes, ¿no es cierto?, que Ezequiel. 57, 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense, ya está esta idea de que el Señor habita, ¿no es cierto?, con el quebrantado y humilde de corazón. O sea, el corazón humilde, que se humilla delante de Dios, perfectamente puede ser el templo de Dios. Ya lo está diciendo Isaías. Nosotros quizás lo hemos escuchado, vamos a ver algunas referencias del Nuevo Testamento, pero ya lo está diciendo Isaías mucho antes. Salmo 51, 16 y 17, Salmo de David, Salmo 51, 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, la idea de que hay un concepto de templo mucho más que un edificio ya está incluso en el Antiguo Testamento. Hemos visto varios, ¿no es cierto?, autores del Antiguo Testamento. Así que esta visión de Ezequiel de un templo perfecto, ¿no es cierto?, es algo mucho más allá que un edificio. Un lugar donde Dios puede habitar. ¿Será el mismo corazón del ser humano? Jesús se tomó para sí mismo el concepto de templo. Y esto lo vemos en los 4 evangelios. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esa escena donde Jesús echa a los comerciantes, a todos estos que estaban haciendo negocios adentro del templo, con una cuerda, y les bota las mesas, todo? ¿Ya? La purificación del templo. Y ahí Jesús dice, ¿no es cierto?, pueden destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba haciendo Jesús? No solamente estaba sacando a los comerciantes ahí, ¿no es cierto?, sino que estaba no solamente diciendo este templo va a ser destruido, ¿ya?, sino que de alguna manera el nuevo templo estaba siendo reencarnado en él. No reencarnado, perdón, encarnado en él. ¿Ya? Así que veamos, por ejemplo, Juan 2, 18 al 22. Juan 2, 18 al 22. Ahí está el texto, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden leer después. El texto este de destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se refería? A su cuerpo, ¿no es cierto?, que él iba a ser muerto y 3 días después iba a resucitar. ¿Ya?
Así que iba a cambiar. Ahora el Mesías era él y ya no iba a ser necesario ir a hacer sacrificios al templo, ¿ya? Imagínense que él mismo perdonó pecados. ¿Dónde se perdonaban los pecados o cómo se podían perdonar? A través de sacrificios, ¿no es cierto?, en el templo. Y él restauró a Zaqueo, por ejemplo, y otros más, que les perdonó los pecados, ¿ya? Entonces, él mismo está tomando este lugar del templo. Él mismo prometió, fíjense, Juan 7:37 al 39. Dice, si el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ya? Dentro de lo que tocaba leer para ¿no es cierto?, para esta vez, Ezequiel 47:1. ¿Ya? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Hay una referencia en Ezequiel 47:1 a un río de agua que sale del, ¿no es cierto?, del mismo templo y que purifica. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que este río brotará, ¿no es cierto?, del interior de los que crean en él. Por lo tanto, ¿cuál es el templo? ¿No es cierto? El corazón. Así que se peleaban entre los samaritanos, los judíos, dónde hay que adorar a Dios, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan con la mujer samaritana ahí en Juan 4? Pero, ¿qué es lo que le dice Jesús a la mujer? Porque empieza toda la discusión. Nuestros padres adoraron en este monte, ahí en el 20, ¿ya? ¿Qué lo dice el 21? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, así nosotros tomamos esta visión. Esta visión, ¿no es cierto?, de lo que el templo, este templo perfecto, este lugar perfecto que Dios puede habitar. No solamente en los evangelios vemos que Jesús se asocia a sí mismo con el templo, el lugar del perdón, sino que en Hebreos también. En Hebreos se hace harto esta referencia a Jesús, ¿no es cierto?, como el sumo sacerdote, ¿ya? Que su sacrificio es mucho mayor que el sacrificio de los animales en el templo. O sea, se cumple todo el Antiguo Testamento, pero Jesucristo, su sacrificio es mucho mayor. Los beneficios de su sacrificio son mucho mayores. Así que en Jesús tenemos todo lo que significaba para Israel el templo. Nosotros sabemos, mediante la sangre de Jesús, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Hebreos 10:19. A ver, vamos leyendo algunas de Hebreos. Va a quedar harta tarea para la casa. Hebreos, por ejemplo, 10:19. Hebreos 10:19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Se fijan cómo ahora Jesucristo, su sacrificio, reemplaza a todos esos sacrificios que se hacían en el templo. Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Mm? Habla de una Jerusalén celestial. ¿Mm? Eh, en Hechos, cuando tenemos el discurso de Pedro, ¿mm? Claro, él tomó de otros profetas las referencias, como Joel, ¿no es cierto? Que Dios había prometido su espíritu. Pero eso empieza a cumplirse ahí, con la venida del espíritu, ¿no es cierto? A habitar en cada uno de los que creen en él, creen en su sacrificio. ¿Mm? ¿Y qué es lo que nosotros no tenemos permanente? Porque sí, la relación con Él, la salvación, sí es permanente, para siempre, ¿ya? Pero ¿qué es lo que no tenemos? Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí, en este mundo, ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. ¿Mm? Eh, Así que nosotros como cristianos no tenemos un territorio central, ¿ya? Ni un lugar físico, ¿ya? Sino que eh, nosotros miramos, ¿m?, a esta ciudad celestial, que donde el Señor nos va a dar, nosotros vamos a poder estar con el Señor siempre. Pero no tenemos que buscar un pueblo, un lugar geográfico, ¿ya? En esta tierra. Y de hecho, todas las naciones van a estar ahí. ¿M? Eh, Así que si ustedes por ahí leen o han escuchado que como que hay muchos que quizás que esperan que esta profecía o esta visión de Ezequiel se cumpla literalmente en este mundo, yo creo que es una interpretación equivocada. ¿Mm? Eh, Quizá en el Estado de Israel actual, no sé, quizás los judíos vuelvan a construir un templo, pero de nuevo no va a ser este templo, ¿ya? Perfecto. Esto no va a ser, ¿no es cierto?, lo que tiene aquí esta visión de Ezequiel. ¿Mm? Eh, la esperanza, ¿no es cierto?, está en el Mesías, en Jesucristo. ¿Mm? Y así que, y lo importante aquí es la seguridad de la presencia de Dios que se basan en Jesús, ¿ya? Y Hebreos es súper claro, dice, ¿no es cierto?, que el sacrificio de Jesús una vez, de una vez y para siempre, es suficiente y completo. No hay que seguir repitiendo sacrificios, ¿no es cierto? No hay que seguir. eh, Dios, a través de Jesucristo, ha hecho la obra de una vez por todas. ¿Mm? Así que no se trataba, ¿no es cierto?, de reconstruir un edificio físico, sino que esta restauración del pueblo, ¿m?, donde pueda morar su espíritu. ¿M? Efesios, Pablo, por ejemplo, ¿cómo lo toma Pablo? Efesios 2, 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese es el edificio, ¿no es cierto? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, ¿dónde está el templo? ¿O quién es el templo? Dice Pablo. ¿Mm? ¿Dónde mora el Espíritu? En los creyentes. ¿Mm? Pedro, de hecho, se va a referir a los creyentes como piedras vivas. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Mm? O sea, es un templo espiritual. ¿Mm? Una casa espiritual. ¿Mm? Así que Pedro y Pablo toman tanto la imagen del templo como
como un grupo, como la iglesia, como también en lo personal. ¿Mm? Así que es ahí donde toda esta abominación Dios no quiere, ¿no es cierto?, que esté presente, y de ahí el llamado a cumplir con los mandamientos, vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que el cuerpo del creyente, podemos afirmar, ¿no es cierto?, es el templo del Espíritu Santo. ¿Mm? Y Pablo, en 1 Corintios 6, hace esta mención, ¿no es cierto? 1 Corintios 6. Ustedes pueden leerlo entero ahí, todo ese capítulo, ¿no es cierto? Pero 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Mm? Así que ese es el día, ¿no es cierto? Ese es el concepto de templo para nosotros. Con Jesucristo ya no es necesario repetir los sacrificios como se hacía antes. Jesucristo murió una sola vez, por lo tanto, no es necesario más sacrificio. ¿Mm? Y el Señor prometió dar de su espíritu un corazón nuevo, así que toda esta visión de Ezequiel del nuevo templo en el Nuevo Testamento lo encontramos en Jesucristo mismo, ¿no es cierto? Y la comunidad, la iglesia que cree en él. ¿Mm? Eh, Apocalipsis. ¿Ya? Apocalipsis toma mucho de esta imagen de Ezequiel. O sea, si ustedes leen, se van a encontrar con imágenes parecidas, ¿no es cierto? Apocalipsis 21, por ejemplo, 1 al 4 habla de esta nueva ciudad. ¿Mm? Así como está esta descripción de este lugar, ¿no es cierto?, donde Dios iba a vivir. ¿Mm? Fíjense el 21:10. Y me llevó en el espíritu un monte grande, parecido, ¿no es cierto? Y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, le pone acá, que descendía del cielo, de Dios. O sea, no es una ciudad que puedan construir los seres humanos, viene de Dios, ¿ya? Así que no esperen que ningún ser humano construya, o sea, pueden construir lo que quieran, ¿ya? Pero no es esto, ¿ya? Y hay una descripción muy similar en el sentido metafórico, no es que sea idéntico, ¿no es cierto?, la cantidad de puertas, etcétera. Y después, en el 21-22, ya habla de materiales, ¿no es cierto?, y de puertas, ¿no es cierto?, que, claro, para alguien que está mirando, ¿cómo describe? Eran los materiales que él conocía, ¿no es cierto? De nuevo, súper simétrica, perfecta, ¿ya? Y ahí no va a entrar nada inmundo, dice. 27, Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Mm? Y fíjense que en algo que Ezequiel no habla tanto, ¿ya? Sí está mencionado en los últimos capítulos donde dice que todos los extranjeros tienen que vivir por igual, ¿no es cierto?, en esta ciudad, en esta tierra, ¿no es cierto?, podemos decir, los mismos derechos. No vamos a entrar en tanto detalle, pero claramente Juan en el Apocalipsis, ¿ya? De todas maneras, vemos ahí 21, 24 al 26, las naciones, ya definitivamente habla de todas las naciones. Ya Ezequiel no habla tan claramente, sino que le está hablando un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel. Pero dice, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. O sea, es algo que está totalmente abierto para todos. Fíjense también cuando habla de la medicina, ¿ya? Apocalipsis 22:2. ¿Ya? Es la misma imagen, o no la misma, pero muy parecida a esta que ven en Ezequiel del río, ¿ya? Que nace como un chorrito,
desde el templo y se va ampliando, ampliando. Dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Mm? De nuevo, la universalidad de esta misión. ¿Mm? Pero Ezequiel sí lo dijo, ¿no es cierto? El mensaje de él es que la gloria de Dios fuera conocida entre las naciones, ¿ya? Y aquí, en esta ciudad, ¿no es cierto?, de Dios, es como el clímax, ¿ya? Bueno, 43 al 46, va a ser un breve resumen, habla de la restauración de la adoración, o sea, así como en este templo perfecto es el lugar donde Dios iba a habitar, ¿no es cierto?, que es la presencia de Dios vuelve, después viene con toda la descripción, ¿no es cierto?, las labores que tenían que hacer los sacerdotes, o sea, la comunión perfecta con Dios, ¿ya? Y bueno, nosotros sabemos por lo que ya dijimos de Hebreos que nosotros podemos acercarnos al altar de Dios continuamente en el nombre de Jesús, ¿ya? Y no necesitamos, ¿no es cierto?, volver a estar haciendo sacrificio, ¿ya? Por eso este relato es más bien de enseñanza, tiene un mensaje, ¿ya? ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios según el Nuevo Testamento? ¿Mm? ¿O quién es el sumo sacerdote? Jesucristo, en hebreo. Y a nosotros, todo el pueblo de Dios se nos menciona como sacerdotes, ¿ya? No hay dos clases de personas, ¿no es cierto? Sino que, si bien uno lo que podría sacar de Ezequiel es decir, mira, hay distintos roles y funciones, acuérdense que en el Nuevo Testamento también tenemos los distintos dones y las distintas funciones. Bien temprano la iglesia en Jerusalén ya empezaron a separarse los roles y funciones, y así que lo que vemos aquí en Ezequiel que nosotros podemos aplicar es una división de funciones, y la iglesia primitiva ya empezó con eso, ¿no es cierto? Y encontramos en el Nuevo Testamento también los distintos dones, ¿no es cierto? Los distintos dones que el Señor ha dado para la iglesia. Así que lo más importante, hacer estos sacrificios también habla de enseñanza al pueblo, ¿ya? Ser ejemplo, ¿ya? Son cosas que ustedes las pueden estudiar en forma después individual, pero fíjense en eso. ¿Cuáles eran las funciones de estos sacerdotes en este nuevo templo? ¿Ya? La relación correcta con Dios en la adoración, enseñanza, también habla de dirimir asuntos, de aplicar la ley, o sea, como jueces, ¿ya? Pero también de ser ejemplo. Así que hay, ¿no es cierto?, ahí bastante material. Y 47 y 48 nos habla, podemos ver ahí, ¿no es cierto?, hablamos ya del río milagroso que también está en Apocalipsis, ¿ya? Y que es un río bien especial, la visión, parte como un chorrito, así como que dice aquí el comentarista que uno podría entender, los que más saben hebreo, los eruditos, es como que el agüita que sale de una botella, ¿ya? Muy, muy pequeña, pero camina algunos metros, ¿ya? De a 500 metros y se va cada vez haciendo más grande el río y el agua le va subiendo. Al final se salen del río, ¿ya? Y ahí empiezan todos estos árboles que dan estos frutos milagrosos, ¿ya? No es un río que exista, ¿ya? No existe tal río, ¿ya? Y tampoco, y fíjense que dice que va a desembocar, ¿ya? O sea, como yendo hacia el Mar Muerto. Si se fijan en el mapa, si uno dijera esto es geográfico, el Mar Muerto está al oriente de actual Jerusalén, o lo que era Jerusalén, y dice que va
las aguas van a sanar al mar muerto. El mar muerto no tiene vida porque es tan salado, ¿ya? Que no hay peces adentro, nada, ¿ya? Ustedes saben que se puede flotar porque es tan densa el agua. Pero dice que estas aguas van a desembocar ahí y van a revivir el mar muerto, ¿ya? Así que, de nuevo, es una visión eh, de restauración más que una visión que se tenga que cumplir geográficamente, ¿ya? Al pie de la letra. ¿Mm? Ellos sí, como pueblo, iban a volver, iban a, ¿no es cierto?, a labrar la tierra, ¿no es cierto? Dios les iba a dar, ¿no es cierto?, la capacidad de, no sé, de alimentarse, de trabajar la tierra, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante con este río? ¿Ya? Uno, esta función que hace de limpiar, ¿no es cierto?, de dar vida. Pero ¿qué es lo importante? El río viene de Dios, es de la presencia de Dios mismo, ¿ya? Fluye desde el santuario hacia la tierra. ¿Mm? ¿Qué dijo Jesús? ¿Mm? ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Mm? Eh, Así que, de alguna manera, eh, esto ¿no es cierto?, que se está aquí presagiando, tiene que ver, ¿m?, con lo que Dios da. ¿M? No es ningún río físico, no es ningún río, podemos decir, de la geografía ni actual ni pasada, ¿ya? Es una metáfora, ¿no es cierto?, de esta vida, ¿m?, que da. Igual como en el Edén, había ríos, ¿se acuerdan?, con 4 brazos que alimentaban, ¿ya? Eh, Así que hay que tomarlo de esa manera. ¿M? En el Apocalipsis también encontramos esta imagen del río, el río de la vida que corre en la ciudad de Dios, ya lo vimos, ¿no es cierto?, en el capítulo 21 y 22, al principio del 22. ¿M? Y dice, ¿no es cierto?, que estos árboles al lado del río producen fruto para sanidad de las naciones, ¿ya? Así que para nosotros que creemos en Jesucristo como Mesías, ¿ya? Este río viene a ser como una provisión continua del Espíritu Santo, ¿m?, que viene de Dios. Nosotros no lo podemos fabricar, no podemos producir el río, ¿ya? Es parte de esta nueva creación de Dios. Y en la última parte del capítulo habla de una nueva distribución de la tierra, ¿ya? Ahora, de nuevo, la metáfora. ¿Por qué la metáfora? O sea, más que esto que ser algo geográfico, tiene hartas diferencias con lo que fue la repartición de la tierra antes que ellos entraran, ¿ya? Es más una división teológica. ¿M? Conceptos como que sean partes iguales, ¿no es cierto?, que todos tengan, pero no cuadra con la geografía de Palestina. ¿M? Por ejemplo, habla de las 12 tribus, y ustedes saben que ya a esas alturas, aquí los que estaban exiliados eran de Judá y Benjamín probablemente. Pero las otras tribus ya estaban, no estaban ahí, nunca más iban a volver. Así que literalmente esto no, nunca más se podía cumplir. Incluso Ezequiel yo creo que lo entendía. ¿M? Porque más de 100 años antes, ya para Ezequiel quizás 150 años antes, las tribus del norte habían sido dispersadas. Y entonces, y esta gente, Ciro, cuando les permitió volver a esa zona. Pero lo demás era otra provincia, entonces era administrado de otra forma, ¿ya? Así que eh, las fronteras también, ¿ya? Son líneas rectas. Aquí lo importante es como las partes, ¿ya? Iguales, que los extranjeros residentes puedan vivir igual que los demás, dice, ¿ya? Hay una sección de la tierra central reservada, ¿ya? Una ciudad, ¿ya?, que tiene, pero del orden de 12 kilómetros de nuevos cuadrados, un espacio de 12 por 12 kilómetros, ¿ya? O 25.000 codos, ¿ya? Eh,
El orden de las tribus, si uno compara con lo que fue cuando ellos entraron en la tierra prometida, hay tribus que aquí quedan en el sur, que antes estaban en el norte, etcétera, ¿ya? Así que no es que fuera algo literal que se fuera a cumplir, sino que literalmente, físicamente, sino que tiene un significado más bien teológico. Un lugar de seguridad, un lugar de paz, ya donde tengan todo para vivir, que estén integrados con esto de los extranjeros. Ya eso es una referencia ya a todos nosotros que hemos creído que también, ¿no es cierto?, somos hijos de Dios, eh, una ciudadanía asegurada, tanto para los extranjeros, ¿no es cierto?, en este caso, como para los propios judíos. Y nosotros entendemos que en Dios no hay acepción de personas, ¿ya? Y una comunidad, ¿no es cierto?, una nación en que Dios está en el centro. Ese es el mensaje. Una ciudad, ¿no es cierto?, que ustedes pueden comparar con Apocalipsis, pueden comparar y van a encontrarse con varias referencias. Y recordemos cómo partió todo esto. Y quizás tomemos las últimas palabras aquí de Ezequiel. ¿Cómo se llama la ciudad? Ezequiel 48, 35. En derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Esto es, dice una nota aquí, Jehová allí, ¿ya? O yo estoy ahí habitando, yo habito, aquí habita el Señor. Ese es el principal mensaje. Interesante que no se llama Jerusalén, ¿ya? En el Apocalipsis se usa la palabra la nueva Jerusalén, ¿ya? Dando a entender que es algo, es una nueva creación, es algo que viene de Dios, ¿ya? Dios entonces habitará permanentemente aquí con su pueblo. Y eso, Apocalipsis 21:3, la misma idea. Y fíjense lo que prometió Jesús. Lo que prometió Jesús. Mateo 18:20. ¿Qué prometió Jesús? Mateo 18:20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que esa sea nuestra esperanza hoy día también. Así como el pueblo necesitaba una palabra de esperanza y no tuvo favoritismo. Fueron víctimas, ¿no es cierto?, del juicio por haberse apartado del Señor. Pero Dios les dio una esperanza. Y Ezequiel tuvo estas visiones que llegan hasta nuestros días hoy también. El Señor prometió y ya lo ha cumplido a través de su Hijo Jesucristo, de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y allí incluso si somos 2 o 3, ahí está Él en medio de nosotros. Que podamos vivir, ¿no es cierto?, una vida como el Señor quiere, con corazones humillados, con corazones humildes, y que de esa manera, ¿no es cierto?, confiando en el Señor Jesús, sabemos que tenemos acceso al lugar santísimo. Así que damos gracias a Dios porque también hasta nuestros días llegó su palabra a través de Ezequiel, y que es una palabra que va mucho más allá del pueblo judío, ¿no es cierto?, que llegó hasta nosotros, y no solamente fue de ánimo para ese grupo de gente que estaba destruido,
sino que nosotros también sabemos que el Señor está sobre todos los tiempos. Hemos estudiado sobre la historia, que Él tiene un propósito especial, que Él ha amado, ha elegido a su pueblo sin importar si es mejor o peor, sino que solamente por amor, y promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Les invito a orar y bueno, les animo con algunas de estas referencias y después quieren repasar, leerse en detalle estos capítulos. Señor, gracias te damos por la oportunidad de haber estudiado tu palabra, el libro de Ezequiel. Muchas veces estos libros proféticos se nos hacen pesados, los dejamos para después, no nos detenemos lo suficiente, pero sabemos que si tú nos has permitido leerlos, que llegue hasta nosotros, tú tienes un mensaje para nosotros. En estos tiempos también difíciles quizá que nos toca vivir, muéstranos, Señor, tu mensaje y que entendamos tu propósito, que es que todos te lleguen a conocer, todas las naciones, reconozcan tu gloria y tu actuar. Que podamos, sabemos que eso lo vamos a ver en algún momento en el futuro, confiamos, Señor, en eso. No sabemos si todavía en los próximos minutos o años, o quizás mucho después, pero sabemos que vamos a estar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Hasta el próximo estudio bíblico de otro libro. Nos vemos.